Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos de la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy, una iglesia que quiere transformar, renovar, cambiar el mundo a través de la palabra de Dios. Y eso no lo vamos a hacer solos. Necesitamos otras personas que le empecemos a creer a Dios para poder ayudar a transformar la mentalidad de otras personas, que qué pecado están en el mundo, pero sí, que pecado van ahí haciendo plata, otros ahí comiendo ahí. Bueno, hoy vamos a leer la Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, como base teológica la tenemos, capítulo 1, versos del 18 al 31. Los que nos están viendo desde nuestra plataforma de YouTube y en nuestra red social Facebook. Entonces van a verla en pantalla y los que están aquí también la vamos a ver en pantalla. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ojo con esto, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Muy bien. Este mensaje de hoy lo hemos titulado 4 regalos que transforman. Ya me imagino ustedes saben cuáles son los 4 regalos. Sí, ¿cuáles? Están en el verso 30. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, este mensaje, que Dios me dé sabiduría para podérselo transmitir a usted y a toda la gente nueva que nos ve. Siempre que tengo la decisión de no volver a filmar ni grabar ni nada de esos chécheres, hay alguien que me dice, ay, imagínate que escuché tu mensaje y me llenó tanto. Hoy me volvió a pasar. Esta mañana vine a hacer unos pagos y tal, iba a organizar las canciones. Y llegó un político de esos que viene acá. En esta época todos somos, los pastores somos los más lindos del mundo. Claro, sí señora, porque como me dijo que yo era el más de todos, es más, me dijo, ay pastor, usted tan lindo, tan gordito, tan... Yo le dije, por eso voy a votar por usted. Bueno, muy bien. Y entonces me dice el tipo, imagine que le pasé el link a mi esposa. Imagínese usted. Le pasé el link a mi esposa y escuchó el mensaje y lleva 2 días escuchando las predicaciones como si fuera una serie de Netflix. Y bueno, gloria a Dios. Entonces, él no sabía lo que yo estaba pensando hacer, pero Dios sí sabía lo que yo estaba pensando hacer. Listo. Entonces, que Dios me dé sabiduría para poder enseñar esto. Voy a empezar con una pregunta. Antes de comenzar con los 4 regalos, voy a comenzar con una pregunta para ti.
Para ti, Joel. Para ti, Ninosca. Para ti, Johnny. Para ti, para ti. Para tú, para tú. Para tú. Para usted, ¿qué, qué es sabiduría? Piense, porque aquí en este pasaje se repitió mucho sabiduría, sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, sabiduría, sabiduría y poder. Es como la palabra predominante en este pasaje. Para usted, ¿qué es sabiduría? Cuando usted le dicen, ay, esa persona es muy sabia, ¿usted qué piensa? O para eso se requiere sabiduría, ¿usted qué piensa? Necesito que saquemos una mini conclusión aquí. Una mini, puede ser bíblica, puede ser mundana, puede ser satánica, lo que quiera, porque hay sabiduría, según la Biblia, que es sabiduría terrenal, carnal, animal, diabólica y todo el tema. O sea, hay sabiduría en todas las áreas. Dime. Entonces lo podríamos llamar aprendizaje circunstancial. Entonces el aprendizaje circunstancial me da sabiduría. ¿Listo? Bien, está buena la definición del hermano Néstor. ¿Alguien más? Para usted, ¿qué es sabiduría? Él lo dice desde el aprendizaje circunstancial, desde las vivencias, desde lo que me pasó, experiencias. Casi todos apuntamos a eso. Conocimiento, conocimiento, vale, conocimiento. ¿Alguien más? ¿Quién dijo más? Los de las gradas, los de las gradas. Una bullita, los de las gradas. A ver. ¿Nadie más? Bueno, solo participó. Ah, tú no sabes esto. Bueno. Es de esas cosas que uno sabe qué significa, pero no sabe expresarlas. Dice aquí de esta pareja que sabiduría es algo que uno sabe qué significa, pero que no sabe expresarlo. Muy bien, listo, está muy bien. Quería preguntarles eso como para tirar un piso, porque resulta que en este pasaje hay algo bien interesante acerca de lo que Dios nos dice a nosotros. Él dice en esta palabra, pues yo quise llamarlo 4 regalos de Dios, porque resulta que en la Biblia dice en el libro de Santiago, Santiago es el Evangelio, es el libro más antiguo que se escribió en el Nuevo Testamento. Santiago era hermano en la carne, o sea, biológicamente era hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María, porque José y María tuvieron relaciones sexogenitales. Sí. Muchos hijos y muchas hijas. Dice la Biblia que tuvieron 5 hijos varones y muchas hijas. Que ellos sabían que era. Bueno, muy bien. Santiago escribió diciendo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, el que quiera sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, número 1, la sabiduría para establecerla que es un regalo, ¿de dónde proviene? De Dios, ¿sí o no? Entonces hay gente que dice, no, es que yo estudié mucho, yo me maté 27 años estudiando 3 semestres en la San Marino, yo estudié mucho y tal, entonces yo sé muchas cosas. Yo sé. Es una sabiduría que es como muy humana, es una sabiduría intelectual. El ser humano está compuesto por 3 elementos. El cuerpo humano está compuesto por 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay sabiduría física, hay sabiduría que está aquí. Hay sabiduría intelectual, que es la sabiduría del alma, que está en la psique. Y hay sabiduría espiritual, que es la sabiduría que proviene de Dios. Resulta que las 3 sabidurías que están en el ser humano, que competen en el ser humano, están relacionadas con los 3 tipos de vida que la Biblia dice que existen. ¿Ustedes saben cuáles son los 3 tipos de vida que existen? ¿Ustedes saben? Se los voy a decir. La vida, según la Biblia, no es solamente vida. Hay 3 tipos de vida en la Biblia. La Biblia dice que hay vida bios, que es la vida biológica. Desde el pasto para arriba, las maticas son seres que tienen un tipo de vida, que es la vida biológica. Hay otro tipo de vida que es la vida psique o psique, que es la vida psicológica, que es la que está en el alma. Hay gente que pelea con lo que voy a decir. Hay gente que dice que hay animales que tienen alma, ruach, de parte de Dios, que tienen entendimiento, que tienen... Yo no discuto eso con nadie porque eso no me va a dar, ni me va a dar ni me va a quitar mi salvación. Pero sí hay animales que se manejan por instinto y parece que fuese una lógica, porque siguen unos parámetros lógicos.
pero resulta que hay parámetros y hay patrones que cuando se repiten parecen lógicos. Por eso a veces nosotros los seres humanos cuando repetimos algo creemos que es una verdad. ¿Qué es un mito? Un mito es una mentira que se repite tantas veces que ya se convierte en una verdad tangible. Entonces hay movimientos que por repetición generan un patrón, entonces uno cree que son movimientos o conductas psicológicas. Entonces la vida psique está atribuida solamente, según la Biblia, a la raza humana. Entonces quien quiera pelear con eso, que no pelee conmigo, que pelee con el griego original, que es donde está escrito eso. La vida psique, la vida psicológica, que fue la que don Padre Adán quiso escoger. Dios le dijo, hay dos tipos de vida, la vida zoe y la vida psique. La vida zoe es la tercera vida, el tercer tipo de vida. Y Abraham, ¿cuál vida escogió? La vida psique, la vida psicológica. Eso dice la Biblia. Hay que leerla en los idiomas originales para poderlo entender. Entonces el otro tipo de vida es la vida zoe, que es la vida increada, zoe con Z, Z-O-E. Cuando usted ve la Biblia, en la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa vida que él dice que está ahí en el Evangelio según San Juan, es la vida zoe. No es ni biológica ni psicológica. Es una vida que todavía no ha sido creada. Es una vida increada, es una vida que solamente proviene de parte de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque hay cosas que usted como creyente tiene que empezar a entender y que solamente el entendimiento se lo da Dios. Me explico mejor. En este pasaje de 1 Corintios, Dios le dijo a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de dones, una iglesia grande, una iglesia bonita, pero llena de gente brutica. Entonces Dios les dijo, ustedes son muy inteligentes mundanamente. Ustedes son muy inteligentes desde su conocimiento, conocen la historia, conocen la filosofía, conocen las bases y fundamentos de los conceptos de los que habla el humanismo. El humanismo no es nuevo, el humanismo es tan antiguo como la raza humana. Hace 2000 años el apóstol Pablo hablaba de humanismo. De hecho, en el Areópago y en Atenas y todas esas partes donde esa gente peleaba, por eso el Señor dice, ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los que disputan? Él les está diciendo es a la gente que presentaba tesis filosóficas profundas. Él les dice, ustedes saben mucho, pero saben tanto que ya saben a popó, ¿cierto? El Señor el apóstol Pablo les está diciendo Dios a través del apóstol Pablo les está diciendo, ¿dónde están todos los que se creen los más sabios? La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía mucho intelectual, pero Dios, ¿cómo les dijo a ellos? Dios tuvo que destruir esa sabiduría. La sabiduría que decía que uno se podía acercar a Dios a través del conocimiento. Ustedes han escuchado de un movimiento que se llama el gnosticismo. Hay gnosticismo antiguo y hay gnosticismo nuevo, neognosticismo. Es el creer, esa es una conducta filosófica que creen que uno se acerca a Dios a través de el conocimiento. Dios está diciendo aquí que ese concepto Él lo va a coger y lo va a sacudir. ¿Sí me estoy dando a entender? Si me estoy dando medida a entender, entonces vamos a seguirlo desarrollando. Dios quiere que usted entienda, primero que todo, qué es sabiduría. La sabiduría entonces pues está ligada con la vida. Y hay tres tipos de vida, o sea que hay tres tipos de sabiduría. Hay gente que es muy sabia espiritualmente. Hay gente que se santifica simplemente por negocio. Yo he conocido gente así, que dice, yo me meto con Dios porque andar con Dios es buen negocio. Se santifican solamente porque andar con Dios es buen negocio, les va bien. Yo conozco gente que maneja el discurso del evangelio solamente porque los ayuda a tener puertas abiertas. Yo conozco gente que me habla a mí como cristiano y yo digo, ¿será que es evangélico? Porque manejan un discurso, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Me da una rabia cuando se me olvidan las cosas. Tengo que tomarme la pastilla, ¿cómo es que llama? Manejan una retórica cristiana tan amplia, tan fuerte, que cualquier pastor se confunde. Cualquier pastor se confunde. ¿A qué quiero llegar con esto? Que eso es sabiduría netamente intelectual. Hay gente que necesita y cree que esa sabiduría netamente intelectual le va a abundar. Pero resulta que el Señor nos dice a usted y a mí
que para poder nosotros entrar en el reino, conocer a Jesucristo, conocer al Dios de toda gloria, conocer al Dios que quiere cambiar su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir, necesitamos aceptar que el regalo proviene de Dios. Entonces, número uno, cuando el apóstol Pablo empieza en este momento a los corintios a decirle, todos ustedes se creen muy sabios, pero resulta que Dios estableció hace 400 años, ya hace 2400 años, 2700 años atrás, perdón, dijo, esa sabiduría en Isaías 29, creo que es 29 del 14 en adelante, dice, la sabiduría de los hombres Jehová la destruirá, con ella hará despojos. Y ahí en ese mismo pasaje, pues 2 o 3 capítulos antes dice el Señor en Isaías, las obras del ser humano son como un trapo de inmundicia, como una toalla higiénica delante de Dios. Dios quiere que usted entienda lo siguiente. Número uno, para usted poder recibir el primer regalo de Dios, que es la sabiduría de Dios, usted necesita empezar a entender. Diga conmigo, necesito empezar a entender. En el Evangelio según San Juan, Dios dice, el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo lo llamo el triángulo del conocimiento, porque la primera palabra es conocimiento, dice, y conoceréis. Después dice, la verdad y la verdad que traerá libertad. Cuando usted conoce a Jesús, va a traer ¿qué? Verdad. Va a traer la verdad absoluta a su vida. Y cuando usted tiene verdad en Jesucristo, ¿el resultado cuál es? Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os traerá libertad. Yo lo llamo el triángulo del conocimiento. Entonces el apóstol Pablo nos tiene que decir a usted y a mí, Dios nos tiene que decir a usted y a mí, bueno, mis queridos chiquitines, hoy les voy a preguntar lo siguiente. En el verso 18 del capítulo 1 de 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, por lo cual está escrito, dice ahí, y empieza a hablar de la sabiduría. Viene una pregunta que Dios nos quiere hacer a usted y a mí. ¿Usted qué concepto tiene de la cruz? ¿Qué concepto tiene del evangelio? ¿Qué concepto tiene usted de lo que se proclama como religión? Es muy importante que usted y yo entendamos esto, porque si usted y yo empezamos a entender el concepto verdadero de la relación con Dios, vamos a ver la cruz desde otra perspectiva. Ojo con esto que les voy a decir. Ya empecé con el ojo con esto. Ojo conejo. Mucha atención a lo que les voy a decir. Hace 2000 años, hablar de cruz o de una muerte violenta, sanguinaria, que proporcionaba el Imperio Romano, era como hablar hoy en día de la silla eléctrica y algo peor. Y algo peor. Entonces imagínate tú, un intelectual de la época, por ejemplo, un Stephen Hopkins, que se murió. Imagina este hombre. Hablarle a él del concepto, yo no lo tumbé, yo no lo empujé, yo no le generé su enfermedad. Hablar hoy en día de que alguien a través de la muerte voluntaria en la silla eléctrica nos va a proveer acceso a una eternidad sin límites. ¿Usted qué opina? Pues usted va a decir, se rayó un poquito, qué pecado, se le reventó el Sparky, algo pasó en su interior. En ese tiempo, los que se perdían, o sea, los que no conocían de Dios, los que tenían su mente velada, estaban viendo la obra de la cruz como algo que netamente mortal, limitado, en un tipo de vida que biológica, primaria. En ese tiempo, la gente, cuando se hablaba de muerte, parecía que cesarían de existir. Entonces, los religiosos de la época entendían algo de la eternidad, algo. No entendían la eternidad futura, la eternidad completa, la eternidad que tiene pasado, la eternidad que tiene presente y la eternidad que tiene futuro. Bueno, en la alta filosofía no hay presente, solamente hay pasado y futuro. Esa gente no entendía en ese concepto. Cuando viene Cristo, Él empieza a decir, la sabiduría de Dios tuvo que entorpecer la sabiduría humana para que ellos pudiesen empezar a mirar desde otra óptica. Hoy Dios les está diciendo a ustedes para que puedan preguntar en qué lado estoy yo. Estoy en el lado de los que ven
la cruz como una locura o estoy en el lado de los que ven la cruz como poder de Dios? Dios quiere darle la tercera opción, no para que seas amigue, sino la tercera opción en cuanto a un concepto. ¿Eres religioso, eres sabio o simplemente te quieres meter en el concepto de Dios? Dios da, para que usted y yo lo entendamos, el principio de la sabiduría. El primer regalo que Dios nos da, que nos quiere transformar, ¿cuál es? Dice en el verso 30, sabiduría de Dios, en griego Sofía. Lo que Dios quiere que usted hoy reciba de parte de Él es entendimiento para poder ver las cosas espirituales como se tienen que ver. No para verlas como siempre nos han criado a usted y a mí. Mira, yo he hablado con gente que han sido criados en el Evangelio y me han dicho, a mí me encanta el Evangelio cuando yo cantaba. A mí me encanta el Evangelio cuando yo veía que el pastor jugaba con nosotros, porque me lo han dicho. A mí me encanta, te recuerdan cosas del Evangelio muy superficiales. No recuerdan algo del Evangelio que haya trascendido visceralmente su vida. No recuerdan eso. La semana pasada estuve hablando con un muchacho aquí a 2 cuadras. Yo le empecé a evangelizar. No sé por qué, pero resulté evangelizándole. Le dije, vos sos cristiano, entonces le dio risa. Le dije, usted es otro descarriadito, ¿no? Usted es otro de los que está de vacaciones espirituales. Entonces más risa le dio y él fue el que empezó a decirme, yo recuerdo el Evangelio cuando mi abuelita cantaba. Hoy en día, ponle pues cuidado, tiene 32 años el muchacho. Y hace 28, que él tenía 4 o 5, cuando la abuelita le cantaba canciones de Marino, unas canciones horribles. No, por unas canciones maluquísimas. Y el muchacho empezó a mostrármelas por YouTube. Hay un hombre. No. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, no puedo decir que es horrible. El hermano Marino cantaba lindo en esa época. Sí, era para la gloria del Señor. El muchacho empezó a decirme que hoy en día esa música no se escucha obviamente. Y él me decía, yo lo recuerdo con nostalgia. Yo recuerdo con nostalgia. Y yo decía, mijo, pero hubo algo que te marcó a ti en cuanto a la palabra. Y me decía, no, pues es que yo me acuerdo que salíamos con la escuela dominical y hacíamos no sé qué cosas. Y entonces yo era buscando en él que me dijese algo que le hubiese marcado en su interior en una relación con Jesucristo. Pues no lo encontré. Le dije, por eso estás lejos de Dios en este momento. Porque no tuviste una relación intelectual con Jesucristo. Ya le metió el pastor a esto. No, yo soy muy pentecostal. Yo creo en el movimiento del Espíritu Santo. Yo es de los que me gusta danzar. Yo creo en la profecía. Yo creo en hablar en lenguas. Yo soy pentecostal. Resulta que la Biblia dice que para yo poder entender a Dios, tengo que ser un culto vivo. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice que yo tengo que presentarme delante de Dios mi cuerpo en un sacrificio vivo. Pero antes de ser vivo, ¿qué tiene que ser? Racional. Hay que meterle razón. Dios quiere que usted y yo renovemos. El apóstol Pablo es el apóstol de la sabiduría, de la mente. Dice, renovaos por medio de la transformación del espíritu de vuestra mente. Él quiere que nuestra mente sea ¿qué? Cambiada. Su mente tiene que cambiar. Si su mente no cambia, entonces la sabiduría que usted va a tener va a ser una sabiduría netamente ¿qué? Terrenal, biológica como la de una mata. Por eso hay gente que dice que un perrito tiene la misma inteligencia que usted. Vuelvo y lo repito, patrones de conducta repetitivos que hacen y generan como una especie de ¿qué? De razones. Una especie, no es que razonen. Ese es mi concepto. Eso lo miraríamos después. Primer regalo que Dios quiere darte a ti es sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios, está en Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Usted en qué punto está? Está en el punto de los que todavía dicen, es que ser evangélico tiene su rayón. Esto como que de pronto sí, es que no lo mire desde la ropa,
No lo mire desde lo externo, mírelo desde la conducta. Cuando usted empieza a ejercer, a ejecutar relación con Dios, su mente automáticamente se tiene que transformar. No lo mire desde esa perspectiva. Usted todavía es de los que tiene como que sus dudas. Hoy Dios le quiere aclarar a usted dudas. Para poder entender el cielo, para poder entender la cruz, necesita ¿qué? Sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios se va, primero que todo, cuando yo le tengo respeto a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios. Temor no es miedo, que ay, Dios me va a pegar, porque esa es otra cosa que tenemos que cambiar. A usted y a mí nos criaron con el concepto del Dios Zeus, el Dios aquel que está en una nube, de aquí para arriba en peloto, bien formado, así como yo, y tirándole un rayo cada que se porte mal. Ese es el concepto del Dios castigador. Cuando éramos niños nos decían, eso, pórtese mal para que Diosito lo castigue. Y entonces a algunos niños como a mí, que no nos daban regalo de Navidad, decía, como usted se portó mal, Diosito lo castigó. Entonces uno se cría con la mentalidad de que Diosito es como, que Diosito es malo. La carta al niño Jesús después la leemos. Y uno se levanta con la mentalidad de que Dios es un Dios ¿qué? Malo, castigador. Que no, entonces esa es la sabiduría que nos metieron a nosotros. Que Dios no se relaciona. Yo tengo que empezar a meterle entendimiento a mi relación con Dios. Cuando yo permito que la sabiduría de Dios, a través del respeto a Dios, venga a mi vida, va a ser más fácil, porque no voy a tener que forzar el cambio de mentalidad que yo tengo, sino que eso va a ser más bien espontáneo, dinámico, fluido. ¿Me estoy dando a entender? El primer regalo que Dios te quiere dar a ti es que tú entiendas que la sabiduría de Dios destruye. Coge la sabiduría terrenal, la sabiduría de los hombres, el intelecto del mundo y lo vuelve piltrafa, lo vuelve ropa de trabajo, porque Dios necesita que usted sea limpio de todos esos conceptos para que lo pueda mirar a Él desde una óptica totalmente nueva y diferente. La tercera opción. Nada de religión, nada de filosofía, sino la tercera opción, que es el Señor, que es la única opción. Cuando usted lo empieza a mirar a Él así, entonces su vida va a empezar a tener otra perspectiva. Ese regalo de sabiduría viene de Dios. El temor a Dios genera en el hombre sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Están conmigo? ¿Tú quieres decir algo que te veo de hace rato? Que tienes mucho, que tiene mucho. Así es. Verso 18 entonces dice pues, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ojo con esto. Ahí sí, ojo con esto. Lo dije conscientemente. La predicación de Jesucristo, si hay una persona que dice definitivamente esa personita está mal, quien está diciendo esto ya está perfilado a tener una eternidad en muerte, valga la redundancia, eterna. Porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. El que dice que los evangélicos son locos, el que dice que los evangélicos tienen su rayón, ya está perfilado a ser un perdido. Así como el cuento, ese está más perdido que la mamá del chavo. Y hay otra postura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí la palabra poder es dínamos. Y ahí viene la palabra dinamita, dinámico y autocargador. Un dínamo es algo que genera una corriente que se autoalimenta. El poder de Dios viene de Él, porque Él es el autoexistente. Jehová significa el autoexistente, el eterno. La sabiduría, ¿de dónde proviene? De allá, del autoexistente, o sea que Él es el que la genera. Si usted es de los que creen que Él es el autoexistente, que Él es el que está, usted está perfilado para ser un salvo. Hay dos posturas nomás, los que se pierden y los que se salvan. Segundo regalo que Dios quiere darte a ti en este día. En el mismo verso 30 dice,
Mas por él, o sea, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios, número uno, sabiduría, ese regalo, y número dos, justificación. La palabra justificación, antes de continuar con justificación, les iba a preguntar, ¿ustedes en qué postulación creen que están? ¿En los que creen que el poder de Dios es real, es dinámico, es biológico? ¿O en los que creen que los evangélicos son rayados? Obviamente somos rayaditos, ¿sí o no? Yo les recomiendo, si usted tiene ese pensamiento, métase del todo en ese manicomio para que vea cómo hay satisfacción en todas las áreas de su vida. Y eso se manifiesta acá en el segundo regalo. El segundo regalo es justificación. La justificación, pues en griego tiene un nombre todo raro, no se lo voy a decir porque eso no importa. Nani no está, entonces la idea era corcharla a ella. En griego, justificación es dikaizoné. Dikaizune. Bueno, el tal es que esta palabra implica un estrado judicial donde hay leyes. Y donde hay leyes siempre va a haber un culpable, va a haber un juez, va a haber un ente acusador y va a haber un jurado. Siempre va a haber eso. La palabra justificación es que aunque usted, bíblicamente hablando, que aunque usted sea culpable ante un juez de algo malo que usted hizo, se le quitó esa culpabilidad, pero se le imputó inocencia. Imputar cargos es colocar algo sobre. Entonces a nosotros nos colocaron inocencia. ¿La inocencia de quién? De Cristo. Y nos quitó la maldad que nosotros teníamos. Esa maldad era un concepto de sabiduría netamente tergiversado. ¿Desde dónde viene tergiversado eso? Desde que nació la raza humana. Desde el huerto del Edén se tergiversó la sabiduría humana. Por eso el hombre quiere hacer las cosas por su propia sabiduría, en su propio concepto. Hay gente que le dicen, siga esta instrucción. Yo soy uno, que mi esposa cada rato me dice, el que sigue instrucciones no se equivoca. Que me dice, váyase por aquí. Entonces yo me voy por ahí, pero en el camino digo, debo ayudarle a hacer esto. Como ella no me dijo que le ayudara, la embarré. Así es Dios. Así es Dios. Dios nos dice a usted y a mí, váyase por aquí. Y uno quiere ayudarle a Dios. ¿Dónde la embarra? Donde quiere meterle su concepto. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, yo no puedo creer que Garavito, siendo tan malo, que abusó de todos esos niños y todo ese tema, y diga que Cristo lo perdonó y entonces ya él ya dice que él es inocente. Yo le dije a la persona que me dijo eso, le dije, claro, Dios puede hacer eso. El tema es que Garavito se arrepienta. Él puede manejar el discurso. Yo conozco personalmente a ese tipo y ese tipo no se ha arrepentido. Dios puede quitarle a un asesino la imputación de asesinato, de homicida, de malo y imputarle la inocencia de Cristo. Pero la persona para poder hacer eso necesita, número uno, entender que no es religión. Entender que la sabiduría, para yo poder ser entendido, tengo que tenerle respeto a Dios. Entonces viene la justificación y me quita todo lo malo que yo tengo y me coloca la inocencia de Dios, pero yo tengo que tener ¿qué? Sabiduría de Dios. Entender que así se burlen de usted, que así le digan evangélico, aleluya, raro, loco, desquiciado, jajaja, usted va a creer que usted con rezar ya se va a ir para el cielo, el hermanito. Cuando yo empecé en el evangelio me decían, pastorcito, le voy a dar el diezmo y todo el cuento. Esta es la hora que estoy esperando que esos tipos me den el diezmo. Más alguna vez les dije, ya soy pastor. Es más, yo siempre me presento así. Me dicen, ay, ¿usted qué es? Yo soy pastor y cobro el diezmo. Antes de que me digan cualquier cosa. Antes de que digan ladrón y demás. Y cobro el diezmo y pongo la mano. A ver, porque, obvio, a mí no me anda, soy flaco, ¿cierto, mano? Muy bien. La justificación divina implica que usted está en un juicio y le ha sido quitada su culpa para colocarle inocencia, aún siendo usted culpable. Aún siendo usted culpable. Esto que les estoy diciendo, solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede convencer a usted de eso. Uno puede tirar un discurso muy bravo, pero si a usted no lo convence Dios,
de que Él ya le perdonó a usted su maldad, de que Él ya le quitó a usted lo malo que usted tenía, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo esto de bochinche fuera hecho. Si usted no lo logra entender, usted va a seguir siendo de aquellos que dicen que la cruz es una locura. Pero si usted permite que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida y le diga, es que usted ya es justo por la fe, eso dice en la Biblia, en el Evangelio, en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando usted empieza a entender que Dios le ha dado a usted justificación, el resultado, el primer resultado de la justificación, ¿cuál es? Paz. El primer resultado de la justificación es que usted empieza a tener ¿qué? Paz. Mira, yo me he encontrado con gente que han sido los asesinos más asesinos. Tengo un amigo, por no decir que es allí en el barrio Antioquia, malo, ese tipo era malo. Yo le prediqué el evangelio hace como 20 años. Y el tipo recibió al Señor Jesús, pero siguió haciendo sus fechorías. No puedo decir quién es porque sí lo banderé horrible. Él siguió haciendo sus fechorías. Y un día en México me llamó, me dijo, gordo, estoy aburrido, me voy a suicidar, estoy mal, que no sé qué, que no sé qué. Y oré por él. Le dije, recuerde que Jesucristo dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Y oré por este tipo. Ese día, él me dijo, pude dormir. Al otro día me llamó y me dijo, pude dormir. Entendí que Cristo me quitó los pecados. Me dice él, la última vez que hablé con él hace como 5 años, me dijo, desde ese día hasta que me lo encontré la última vez, me dijo, he podido dormir con paz. Lo que no le pasa a una persona que puede tener mucho dinero, pero está en zozobra, en angustia. Una persona que tiene el intelecto demasiado lleno, su cabeza demasiado llena, su masa encefálica está que se le estalla de tanta información que tiene, pero no tiene paz. No, usted lo ve angustiado, usted lo ve que no va a comer y no puede comer porque está angustiado. Cuando usted empieza a tener una relación con Dios inteligente, ¿qué va a empezar a hacer Dios con usted? Le va a traer paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Después de tener paz, vamos a entender qué es gracia. La gracia es una cosa inflexible de Dios. Que usted siendo malo y Dios lo ama. Que usted siendo una cosa con ojos y Dios quiere que usted lo conozca. No es alcahuetearle, porque Dios no es alcahuete, pero sí quiere que usted se relacione con Él, que tenga algo de intimidad con Él. La gracia es aquello que usted portándose mal y usted siente que lo están mirando y sin embargo lo hace, pero después Dios le dice, yo ya sabía, yo lo perdono. Por darles un ejemplo. ¿Cuántas veces usted le ha hecho promesas a Dios? Señor, este año sí, por estas 1000 crucecitas, este año me consagro, Señor. No vuelvo a ver pornografía, Señor. Este año sí. Y colocan fechas. Hoy es, ¿qué día es? Hoy 14 de junio del 2023 es la última vez que hago cualquier cochinada, Señor. Mañana 15 de junio a las 6:30 de la mañana ya está diciendo su primer mentira. Después de haber dicho que se iba a consagrar al Señor. Gracia es aquello que le dice, yo le perdono eso que acabo de hacer. Gracia es aquello que dice que aunque usted la esté embarrando, el Señor le está diciendo, tengo una oportunidad para usted. Cuando yo predico este tipo de mensajes, hay gente que me dice que yo soy muy libertino. No. Mientras haya vida, hay esperanza. La sabiduría y la justificación, el resultado de ello, ¿qué es? Que Dios me va a traer paz y la paz me va a traer ¿qué? Gracia. La gracia también se entiende como aquello que yo cometí un error, cometí un pecado, pero no voy a entrar en condenación por eso, sino que me voy a volver a levantar. Porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. La sabiduría humana enseñaba que había que descartar a los que cometían errores.
todo aquel que cometía errores era descartado. En la antigua Grecia, cuando un esclavo, resulta que los esclavos eran los doctores, los abogados, los ingenieros. Había un tipo con mucho dinero y tenía de esclavo a un médico. Es más, ese tipo le pagaba al niño desde pequeño su perfilación académica para que pudiese ser el esclavo médico de él. Y había unas leyes que decían que cuando el esclavo cometía un error, lo descalificaban y a veces hasta los mataban. Porque había cometido, ¿qué? Un error. ¿Sí me van a entender? Esa era la sabiduría del mundo en esa época. Hoy en día la sabiduría se ha tergiversado mucho, pero en esa época ocurría eso. Y Dios dice, la gracia es inflexible porque es de parte de Dios, pero es flexible porque acompaña al ser humano. Usted que ha venido roto a la iglesia, ¿cuántas veces usted ha sentido que en la iglesia es discriminado? Muchas veces, pero porque no se ha acercado a la fuente correcta. La fuente correcta es Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a la fuente correcta, Él en su gracia, ¿qué va a hacer? Nos va a restaurar y nos va a mostrar que la justificación es por fe, no es por obras. Usted no tiene que hacer nada para agradarle a Dios, porque los regalos que lo transforman a usted provienen ¿de dónde? De Dios. Es Dios el que lo da. Yo no amo porque soy muy amador. No. Yo amo porque Dios me da de su amor para que yo lo pueda dar. Yo no doy porque yo sea muy dadivoso. Si a eso vamos, todos tenemos ese diablito aquí que nos está diciendo, ¿y para qué va a dar todo ese diezmo, parce? 100.000. Uy, que es toda esa plata, ese pastor se va a enloquecer, se va a ir a comer carne con esa plata. Si la gente supiera que necesitamos a alguien que nos dieme 200 para poder ir a Bárbaros, que es que el tomahawk que me gusta a mí vale 110.000 pues allá, una carnita así, 110, hágale que todo bien, niño. El diablito aquel que le está diciendo a usted, todo eso de diezmo, no, de 2.000, es que 10.000, eso es mucha plata. No, Dios, él no necesita nada, niño. Siempre el diablo es el que le va a decir a usted que no dé. Pero quien le va a decir a usted que dé, porque la Biblia dice, el que coloca el querer como el hacer por según la voluntad, es Dios. Es Él el que lo va a hacer. Él es el que coloca aceptarte a ti con todo y lo difícil que eres. Él es el que coloca, sí, Él es el que coloca aceptarte a ti con todo y lo difícil que eres. Él es el que coloca aceptarte a ti. Ella no es difícil, ella es bacana. Bueno, hoy, mira, todos tenemos nuestro grado de dificilidad. Ah, sí, sí. Muy bien, ya se me fueron por el lado. No es que usted no les pueda dar confianza. Cuando usted es justificado por Dios, ¿qué es lo primero que viene a su vida? ¿Qué es lo primero? Paz. ¿A cuánto le gustaría tener paz? Eso es una maravilla. La Biblia dice que aunque esté en un desorden de su vida, vea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. ¿Cuándo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda sabiduría, va a llegar a su mente? Cuando usted permita que Jesucristo reine en su vida. Antes no va a ser, porque antes va a ser su sabiduría. Allá voy. Los escribas y los judíos, cuando habla de los fariseos, judíos que piden señal y los griegos, está hablando de la religión y de los conceptos filosóficos de la época. Bueno, muy bien. Lo primero que viene a su vida cuando usted siente la justificación de Dios, el regalo de la justificación de Dios, ¿qué es? Paz. El resultado de la paz, ¿qué es? Va a conocer la gracia, que es por fe. La gracia que se da no porque yo me lo merezca o porque yo me lo gane, sino porque eso proviene de parte de Dios. ¿Están conmigo? Verso 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando usted es justificado por parte de Dios, quiere decir
que no va a ser exonerado de tener angustias. Usted no va a ser exonerado de pasar aflicciones, de pasar vicisitudes. Usted no va a ser exonerado de eso. ¿Por qué? Porque en ese procesito es donde Dios le va a mostrar a usted de qué fue justificado. En ese procesito es donde Dios le va a decir a usted, se siente libre. Venga, yo le muestro qué tan libre es. Yo siempre coloco el ejemplo del arriendo y los servicios porque es como que el mal, lo que más por lo que más pelea uno, ¿no? Uno a la hora de la verdad la come y uno dice, pues me tomo un vaso ya, para mantener una boca la mantengo cerrada y se acabó el problema. Pero el arriendo, pero los servicios, pero la deuda en Flamingo. Debes 3,5 millones, pero con 570,000 sales de la deuda. Y yo, ¿dónde tengo los 570,000? Cuando usted empieza a recibir esa tribulación, Dios le va a decir, ya usted fue justificado, porque eso no lo está azarando, no le está quitando la paz, no lo está angustiando. La paciencia, la tribulación produce ¿qué en usted? Paciencia. El justo por naturaleza es una persona que soporta. El justo. Aquí hay mucho justo. En Creta no hay. Aquí hay muchos justos. ¿Cuántos son pacientes aquí? Entonces estamos en el termómetro de la justificación. Estamos todavía como, mira, yo quisiera que no, este tipo de mensajes pueden ser enredados en un principio, pero cuando usted los entiende, cuando usted permite verlo más allá de lo que se ve, usted va a decir, claro, ¿por qué hay tantas personas que no disfrutan el evangelio? Porque creen que el evangelio es una religión muerta, ridícula, pero el evangelio es verdadera sabiduría de Dios. Yo siempre he colocado este ejemplo y con esto termino porque no vamos a alcanzar lo otro. El ejemplo que yo siempre coloco, a los evangélicos nos tildan de brutos. Pregúntele a un cristiano que lea Biblia a ver si no conoce de política. Pregúntele a un cristiano que lee Biblia a ver si no sabe de cultura general. Pregúntele a un cristiano que lee Biblia a ver si no sabe aconsejar a una persona como si fuera un psicólogo docto en trabajo familiar. Pregúntele a un cristiano que lee Biblia a ver si no es así. Me choca cuando la gente dice que los evangélicos son ignorantes. Yo he visto cristianos sencillos, humildes, y usted los ve con pinta de todo menos de nada. Y los he visto dando unos discursos sobre conceptos de servicio de política en este tiempo, increíbles. Porque son gente que conocen que la política es el arte de servir, y el mayor siervo fue Jesucristo. Yo he visto gente que quiere y se acerca a Dios y exponen sabiduría que solamente proviene de Dios. El que es justificado no está exonerado de pasar por angustias. Tiene una gran ayuda. Va a pasar por las mismas angustias que todo el mundo está pasando, con la gran diferencia de que el Señor está con él, suministrándole fuerza, suministrándole paz, suministrándole sabiduría y suministrándole la entereza que proviene de Dios. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Por qué es inconstante en sus caminos? Porque no se ha forjado la disciplina que le produce la paciencia. Y eso proviene de parte de Dios. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, o sea, un examen. Y la prueba, cuando se hace un examen, produce esperanza. Y no cualquier esperanza, sino la esperanza que nos va a llevar a vida eterna. Termino con esto porque no nos dio para más. La esperanza tiene una gran particularidad. Verso 5 de Romanos 5, hablando del regalo de la justificación. La esperanza tiene un gran regalo, y es que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Cuando usted esté pasando por una tribulación, por una angustia, empiece a evaluar qué tanta paz tengo. Cuando usted esté pasando por una situación difícil, no tengo empleo, no tengo para pagar,
Pregúntese qué tanta paz tengo. Si no tengo paz, es porque he recibido más bien poco la justificación de Dios. Porque mucha gente no conoce del Señor. Porque se les ha presentado es una religión, no se les ha presentado una relación con Jesucristo. Nosotros queremos presentarle una relación con Jesucristo. Lo demás, mire, venir a cantar. Voy a hablar de las canciones, sí. Las canciones, cantar, relacionarse, son los ejercicios que Dios quiere que usted haga para que usted pueda mirar qué tanto ha sido justificado, o sea, qué tanto recibió usted la justificación de Dios. Ese es el ejercicio, mire, Dios, en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí. Pero donde hay más de 2 o 3, ¿por qué Dios le gusta eso? En la Biblia dice que Dios envía donde hay más una congregación, bendición y vida eterna. Y al mismo tiempo le da la oportunidad espectacular a todos los hermanos de que se soporten y se conozcan. Eso es muy duro. Eso es muy duro, porque ¿cuánta gente se va de la iglesia? Es que la iglesia, yo pastoreé en una iglesia, el pastor ni siquiera lo miraba a uno. Pues un pastor que pastorea 1000 miembros, difícilmente va a poder pastorear 7 u 8 que están cerca de él. Ay, es que en esa iglesia no hacen sino hablar mal. Entonces yo le decía a esas personas, pues no hable usted mal, sea usted el indiferente. Una vez un muchacho, es que en esta iglesia no lo saludan a uno, me dijo él. Qué pereza, en esta iglesia no lo saludan a uno. Yo estaba en la reunión con él y tal, y yo, ¿qué hago aquí? ¡Pim! Se me prendió el bombillito. El muchacho muy emo, él tenía muchos barritos en la carita, y entonces se peinaba así para adelante tapándose los barritos y tal. Y entonces un día lo cogí y yo le dije, venga muchacho, venga, yo lo peino diferente. Y lo peiné diferente. Y le dije, ¿usted quiere que lo saluden porque usted se siente discriminado? Sí, sí. Le vamos a hacer una cosa. Usted y yo nos vamos a parar en la puerta y a todo el que llegue lo saludamos. Y así usted saluda a todo el mundo y todo el mundo lo saluda. Entonces ahí mismo, claro, es un choque para él. Pero el muchacho así, de hecho, fue libre de complejos, de inferioridad y una cantidad de cosas. No voy a decir que es Pedro David Mejía. Entonces, sí, de ahí para adelante, ya su autoestima, ya de ahí para adelante su autoestima no bajaba. Es más, se medio resbalaba del ego y se quebraba las paticas. Póngale pues cuidado. Una vez un hermano también me dijo, que es que en esta iglesia un lleve y traiga, que no sé qué, que no sé qué. Y yo, bueno, hermano. Y lo cogí y le di un vasito con agua y le dije, mientras estemos en el tiempo de la alabanza, usted se empieza, le dije yo a él, ese es un tema del Espíritu de Dios, el agua y tal. Y entonces usted va a coger y le va a dar vueltas, mientras estemos en la alabanza, le va a dar vueltas a la iglesia con ese vasito. Y el hermano empezó a darle las vueltas. Y entonces cuando llegó, ya terminamos la alabanza y dice, pastor, ya yo, esa, sí es mi niño. Cuando llegué le dije, vení, mientras vos estabas dándole vueltas a eso, con ese vaso ahí, ¿qué viste? Y es que nada, yo estaba concentrado en el vaso y le dije, eso es lo que el Espíritu de Dios quiere, que se concentre en la palabra y en lo que es de Dios, no en lo que está pasando en su entorno. Y ya era un señor adulto y me miró y así es que, ting, ding, ding. Mira, el que es justificado, el que es justificado percibe de Dios lo que es de Dios. Y aunque pase por tribulaciones, las tribulaciones lo van a formar para tener paciencia. Y la paciencia le va a producir esperanza. Y la esperanza le va a quitar la vergüenza. Y en la Biblia dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también para el griego. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, a que dentro de 8 días que terminemos este mensaje, Señor, lo podamos profundizar aún más en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea exaltado, Cristo, que tú seas glorificado y que tu presencia llene este espacio en el nombre de Jesús. Amén y amén.